Buenas noches, profesor. Mi nombre es García Mendoza Antonella Naomi. Soy parte del grupo número 1 y el tema a tratar es la taxonomía de Flynn y su clasificación de computadoras según su arquitectura. Bien, empecemos por un poco de la historia de Michael J. Flynn, el cual nació en el 20 de mayo de 1934 en la ciudad de Nueva York. Posteriormente se graduó de ingeniero electrónico y ciencias de la computación y fue profesor de la Universidad de Stanford, dentro de la cual le sirvió para crear una fundación y asimismo crear lo que se llamó como la taxonomía de Flynn, que fue propuesta en 1996. ¿Pero de qué se trata esto? Pues bien, este es un método ampliamente aceptado dentro de lo que sería la clasificación de las computadoras y de su arquitectura. ¿Esto en base a qué? Pues a su función sobre cómo se manejan los flujos de instrucciones y de datos. Esta clasificación es fundamental dentro de la arquitectura de las computadoras porque nos permite conocer y entender cómo se organiza el hardware para poder procesar la información. Flynn identificó cuatro principales categorías a las cuales posteriormente le agregó una quinta. La clasificación de estas mismas se basa en dos aspectos claves. Tenemos primero el flujo de instrucciones y como segundo el flujo de datos, dentro del cual el flujo de instrucciones vendría siendo como la secuencia de instrucciones que un procesador va a ejecutar y los datos serían todos los datos que van a ser procesados por dichas instrucciones. Ahora vamos con las categorías de las taxonomías de Flynn, que como dije anteriormente son cinco. La primera es la SISD, que significa Single Instruction, Single Data. Sería instrucción única, dato único. La segunda, MISD, Multiple Instruction, Multiple Single Data, que significa instrucción única, múltiples datos. Como tercera tenemos la SIMD, Single Instruction, Multiple Data, que sería instrucción única, múltiples datos. Como cuarta tenemos Multiple Instruction, Multiple Data, que serían múltiples instrucciones y múltiples datos. Y como quinta y última tenemos la MTMD, que sería Multiple Takes, Multiple Data, es decir, múltiples tareas y múltiples datos, que esta vendría siendo como una extensión de las cuatro primeras. La siguiente diapositiva, por favor. Ya. Ahora vamos a hablar sobre las computadoras SISD, simple flujo de instrucciones, simple flujo de datos. Bien, las computadoras SISD son las más representativas o las más cercanas en cuanto a la arquitectura de von Neumann. ¿Por qué? Pues porque estas pertenecen a las categorías de los monoprocesadores, es decir, que están compuestas por un solo núcleo. Tiene características tales como, por ejemplo, que existe una sola unidad de procesamiento, solo se puede ejecutar una instrucción a la vez y los datos pues se procesan de manera secuencial. La estructura básica de un sistema SISD está compuesta, como dije anteriormente, por un solo núcleo. Pero cuando hablamos de un solo núcleo, significa que tiene una unidad de proceso, tiene una unidad de control, tiene una memoria y también solamente tiene un flujo de datos y un flujo de instrucciones. Ahora, ¿cómo funcionan estas? Pues básicamente aquí tenemos los buses de datos e instrucciones, los cuales van a compartir la información tanto de manera bidireccional para la memoria y la unidad de proceso como para la unidad de control y la unidad de proceso. Y el flujo de instrucciones de acá también va a empezar desde la memoria y se va a dirigir hacia la unidad de control. Muchas gracias. A continuación, mi compañero. Muy buenas noches, profesor. Mi nombre es Ángelo Yadir Cabezas Pruna y me toca hablar sobre la computadora IMSD, que significa múltiple flujo de instrucciones simples de flujos de datos, en las cuales existen N unidades porque pueden existir muchas memorias. Aquí, como vemos en la gráfica, o sea, literalmente pusieron 2 y memoria N, en donde cada memoria tiene su flujo de instrucciones y la unión de procesos, perdón, la unidad de proceso o unidad de control. Cada uno se independiza de eso, pero con lo que están conformes o con lo que realizan
es que se operan, o sea, tienen la operación de un solo flujo de datos. Por ende, lo que hace más lenta a la computadora no le brinda una mayor rapidez y basado a eso, los arquitectos de las computadoras en ese tiempo, en ese entonces, menospreciaron la estructura de esta computadora y no hicieron o no fabricaron ningún material de este tipo. Pero sí, hubo un arquitecto que diseñó algo similar, pero no parecido a la computadora IMCD. Por ende, existieron el pensamiento, o sea, un pensamiento más formal en poder realizar otros tipos de computadoras para así poderlo distribuir hacia las personas y por ende quedaría nulo lo que es la computadora IMSD por respecto a los pensamientos que tenían en ese entonces los arquitectos de las computadoras, ya que hubo un menosprecio basado en esto. Muchas gracias. Ya, buenas noches, profesor. Mi nombre es Melanie Caicedo y a mí me tocó el SIMD, que es simple flujo de instrucciones de datos. En teoría tenemos que es una arquitectura de procesamiento de datos que se implementa en hardware, por lo que está fabricada con materiales semiconductores. Aquí tenemos lo que es una unidad de control, que aparte de esto, la unidad de control como flujo único de instrucciones tenemos que son las secuencias que operan en un procesador, y en flujo múltiple tenemos que comprenden una secuencia de datos, que o sea puede ser de entrada o resultado parciales o totales. Ya, tenemos una sola flujo de instrucción, una unidad de control, tres unidades de proceso, y en la memoria que tenemos que son el núcleo, que es N, que puede ser de uno o más. En memoria compartida tenemos todas las unidades utilizadas en una memoria en común, así que cuando se requiere enviar esto, se escribe también primero en la posición en la que se conoce y luego se lee dicha posición en un tablón de anuncios. Red de interconexiones. Tenemos que M es la posición de memorias que se reparten entre los N procesadores, que es la razón de que M sobre N de la memoria local de cada uno existe la unión mediante una línea full duplex, que son estas líneas que vemos aquí, que está en modo de topología X-ray. También donde se reciben los datos a otros y al mismo tiempo mandar otros datos a terceros. A continuación, mi compañero. Buenas noches, profesor. Soy Héctor Rosero. Y en el día de hoy les voy a hablar sobre la MIMD, múltiples flujos de instrucciones y múltiples flujos de datos. Bien, como podemos observar en la imagen, tenemos aquí que hay un hardware completo porque tiene unidad de control, unidad de proceso y memoria. Y en lo lógico tenemos instrucciones, que están aquí, flujo de instrucciones y flujo de datos. Bien, nos damos cuenta con la imagen que trabaja de manera paralelismo. Esto quiere decir que cuando se da esto, trabajan de manera que están las dos, o sea, el flujo de instrucciones y el flujo de datos. Bien, esta nos dice que también son una de las más caras, ya que como tiene todo completo, tanto como hardware y como lo lógico, son una de las más caras. También trabaja de manera asíncrona. Esto quiere decir que una de cualquier procesador que elija una tarea la puede transferir a la otra. De tal manera que este procesador recibe una tarea importando las demás por etapa, es decir, que ejecuta su propia tarea y le va pasando a las demás. Bien, también nos dice que no tiene un reloj central y estas están comunicadas entre sí también, gracias a la memoria. Estas tienen memoria N porque pueden existir diferentes tipos de memoria y tienen una agrupación de monoprocesadores. Es decir, que este sería un monoprocesador porque es más completo. Bien, también nos dice que esta tiene
unidad de control y unidad de proceso, como antes ya mencionaba, y que lanza tareas a las demás. Bueno, en fin. También nos dice que esta se diferencia de de la SIMD, porque esta tiene una estructura sincrónica. La siguiente imagen, por favor, o la siguiente computadora. Computadora LTMD. Estas nos dicen que son eh, las múltiples y múltiples datos, las cuales estas ya serían como una extensión a la clasificación de Flip, de los cuales estas solo actúan como las múltiples tareas y los múltiples datos, con la única diferencia que esta se aplica a cada procesador, es decir, el procesador o computadoras son capaces de ejecutarse eventualmente en un determinado proceso. Gracias. Gracias, profesor González Candataí. Voy a hablar del tema de otras taxonomías. Existen otras taxonomías que no son tan populares como la de Flynn. Entre las que se destacan, por lo general, las taxonomías de Chore, que al igual que la de Flynn, clasifican computadoras en función del número de elementos, pero mientras que la taxonomía de Flynn pretende clasificarlas por organización de software, como lo es las instrucciones de datos, la clasificación de Chore, que lo hace por estructura del hardware, unidades de control, unidades de proceso y memorias de datos e instrucciones. Por lo tanto, la aparición del paralelismo dentro de cada uno de estos no se valora. El paralelismo se refiere a lo que es la capacidad de una arquitectura para ejecutar múltiples instrucciones o procesos múltiples de datos simultáneamente. Ya aquí tenemos lo que es la arquitectura Chore, que se representa en 6 tipos. El tipo 1 está formado por una unidad de control conectada a una unidad de proceso y a una memoria de instrucciones. Lo que la imagen nos quiere dar a entender es que la unidad de control está conectada con la unidad de proceso, con la unidad de memoria de instrucciones, y hay un flujo de instrucciones entre la unidad de control y la unidad de proceso. En el tipo 2 es similar al anterior, con la salvedad en que las lecturas de memoria se realizan de una forma paralela, es decir, un bit de cada palabra por cada acceso. Así la unidad de proceso está preparada para realizar operaciones con datos leídos de esta forma. En la imagen nos da a entender que la unidad de control, unidad de proceso, unidad de instrucciones conectan un flujo de instrucciones y estas extraen un bit por cada palabra. 3 es una combinación de las arquitecturas anteriores. Estas están formadas por una memoria bidimensional a la que acceden a 2 unidades de proceso que operan en consecuencia a la lectura que realizan. Esta puede ser horizontal o vertical. La unidad de control supervisa las 2 unidades de proceso, como por ejemplo en la imagen nos dice que la unidad de control, la unidad de proceso, memoria de instrucciones, conectan a un flujo de instrucciones. Una unidad de proceso con una memoria bidimensional. La tipo 4. Existen múltiples unidades de proceso conectadas a una sola unidad de control, que recibe órdenes de una memoria de instrucciones, y cada una de estas unidades de proceso trabaja con una memoria local de datos, pero no existe ningún tipo de comunicación entre ellas. Tenemos que entender lo que es la memoria de instrucciones a una unidad de control, a un flujo de instrucciones, también a unas unidades de proceso. El tipo 5 es similar al anterior, pero las unidades de proceso se encuentran conectadas entre ellas, siendo asimismo la unidad de proceso acceder a varios módulos de memoria. Por ejemplo, está en la imagen lo que es la memoria de instrucciones,
a una unidad de control y un flujo de instrucciones, y cada unidad de proceso está accediendo a otra unidad de proceso. El tipo 6. En esta arquitectura se integra la unidad de proceso y la memoria local en un solo componente que lógicamente estará conectado a una unidad de control. Esta estará conectada a la unidad de control, a la unidad de proceso y a una memoria local. Esta clasificación es bastante incompleta, ya que queda poco determinado lo que es el tipo de paralelismo que se puede encontrar en un sistema. Además, tiene diferencia, por ejemplo, sistemas que implementan segmentación del de procesos o unidades de controles de las que no utilizan. Otra taxonomía es la estructural, ya que no se basa solo en los paralelismos, sino que también se pueden clasificar en computadoras, sino que también estudian lo que es el modo de tratar los datos y la existencia de segmentación y de su tipografía. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor, y muchas gracias por la atención. Este fue el grupo